La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, obra del economista René Ramírez Gallegos. Muchísimas gracias, René, un honor poder hacer el comentario sobre esta obra tuya. Me voy a referir y voy a cometer a propósito el error de reducir a lo económico. Como buen economista voy a cometer ese error. Y digo que es a propósito porque creo que el momento en que tuve la oportunidad de leer este libro, justamente me recordó todas aquellas reflexiones que normalmente los economistas hacemos o que se nos hace pensar cuando estudiamos respecto a cómo se consigue y cómo se logra procesos de desarrollo exitosos para los países. Bajo esa perspectiva, este libro pues plantea un tema central en el momento actual que vive el Ecuador y plantea una premisa básica, y es la siguiente: la forma en que las sociedades y los países gestionan el conocimiento tiene grandísimas implicaciones económicas, es decir, en la forma en la que se genera riqueza y se acumula riqueza, en la vida democrática de las sociedades, en la calidad de vida de las personas y en su ejercicio de libertad, y también en la sostenibilidad ambiental. Esto es un tema central en la economía actual ecuatoriana. Y claro, y es que conforme las actividades económicas se van haciendo cada vez más intensivas en conocimiento, tanto del conocimiento que se genera fuera del país como del conocimiento que se genera al interior del país, la incidencia de la forma en la que se gestiona ese conocimiento asume una muchísima mayor preponderancia. Desde luego, quizás hay sectores en los que el tema por ahora no se lo sienta como algo demasiado grande o importante, pero hay muchos otros sectores en los que sí. Yo les invito a pensar en algo sumamente sencillo. En el año 1993, nuestras mediciones estadísticas económicas del Producto Interno Bruto no consideraban a la telefonía celular y al Internet, hace apenas 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Es que en apenas 20 años nos ha cambiado muchísimo, muchísimo la forma en que hacemos, medimos y ejecutamos las cosas, por lo menos en materia económica. Casi todos de aquí tendrán un celular, casi todos de aquí utilizarán el celular gran parte del día. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador, y le va a pasar cada vez más y con mayor intensidad, y más todavía a las nuevas generaciones, y más todavía si atendemos al proceso demográfico que vive el país, con lo cual nos enfrentamos a un proceso de desarrollo sumamente complejo y ligado al desarrollo de nuevas tecnologías y a la ciencia en general. En la parte política, el libro nos hace un planteamiento tentador, y es que así como en la forma de pensar predominante y la práctica económica predominante se conducía a la construcción de paraísos fiscales, que no eran otra cosa sino de la forma de hacer legalmente lo que en todo el resto del mundo era ilegal, el libro nos propone pues que en el socialismo del buen vivir se pretende construir paraísos de conocimiento, es decir, del paraíso fiscal al paraíso del conocimiento. Una idea sumamente tentadora, no exenta de graves inconvenientes ya para la aplicación práctica. Y ese es el secreto de la otra parte del libro, o de lo que nos lleva a pensar, es cómo en la vida práctica, en el ejercicio de la política pública, esto se puede plasmar en hechos concretos. Entrando en materia de modelos de crecimiento, que es el aspecto sobre el cual voy a centrar mi comentario, como les digo a propósito, reduciéndolo y cometiendo ese error, el libro plantea elementos que se enmarcan en la literatura de lo que se conoce como las nuevas teorías de crecimiento o modelos endógenos de crecimiento, aspecto inacabable e inacabado de la teoría económica. Desde luego, inacabable e inacabado. Y también dentro de lo que se conoce como las nuevas teorías de política comercial, porque hay muchísimas afirmaciones, muchísimos señalamientos que hace el libro respecto a estos dos aspectos, los modelos de crecimiento y los modelos de política comercial. Claro, en estas nuevas teorías, en estas teorías más contemporáneas, tienen gran importancia el talento humano, la tecnología, el capital físico, las instituciones, las fallas de coordinación y en general todo tipo de externalidad
Todos estos elementos que generan el aparecimiento de rendimientos crecientes a escala y en presencia de una competencia imperfecta. Elementos tradicionales de un análisis económico que va más allá del análisis neoclásico. Correctamente, el libro plantea que el conocimiento es por naturaleza inagotable y parte de ahí para proponernos un modelo completamente diferente en cuanto a la gestión de ese conocimiento. En particular, el libro plantea que el modelo tradicional del capitalismo cognitivo conduce a una subutilización del conocimiento por las restricciones que le imponen el uso de, en exceso, derechos de propiedad y patentes, limitando desde luego grandemente las posibilidades de maximizar beneficios sociales por privilegiar el beneficio o lucro individual. El libro pues propone un esquema de gestión del conocimiento que permita trascender ese capitalismo cognitivo y todo a partir de un hecho fundamental, el valor que adquiere el conocimiento común, ya no solo el conocimiento individual, y a través de diseños institucionales adecuados e instrumentos de política también adecuados, a la luz de una política pública que ya viene poniéndose en práctica en el caso ecuatoriano. Este esquema de gestión del conocimiento se centra esencialmente en 4 aspectos. El primero es incrementar la inversión, tanto pública como privada, en conocimiento e investigación, pasar a un esquema de investigación responsable, emprendizaje social y solidario e innovación social, el tema de bioconocimiento y el tema esencial de una democracia sostenible. Todos estos elementos aparejados entre sí. En el tema de inversión, la propuesta se fundamenta en un elemento central de las teorías de crecimiento endógeno, y es sencillo: generar el cambio de los costos relativos de los distintos sectores económicos, privilegiando aquellos, en este caso particular, que incorporen una mayor intensidad de conocimiento. En este sentido, se entiende, pues, desde luego, una propuesta de un código de economía social del conocimiento en construcción, y se entiende también, pues, en el ejercicio de poder, como hace pocas semanas o pocos días hemos visto a la banca y al gran empresariado ecuatoriano negándose a algo tan necesario como el ejercicio de una política de direccionamiento de crédito que permita justamente sesgar los costos relativos de los sectores económicos. No nos extrañe, pues, que la banca y el gran empresariado ecuatoriano no quiera y no apoye nunca un cambio de las estructuras de costos. En lo relativo a bioconocimiento, el libro propone la necesidad de superar la postura antropocéntrica en la que la preocupación por las generaciones futuras y el resto de seres vivos, está casi ausente, y donde cobra gran importancia los saberes ancestrales y la diversidad cultural. En este aspecto, pues, es central generar una industria fuerte del bioconocimiento, al ser, como dice el libro, una de nuestras mayores, si no la mayor, ventajas económicas. Entrando ya más en detalles del esquema de gestión de conocimiento que se propone en la obra, se propone pues un modelo de conocimiento común, libre y abierto, con el que se tendrá un mayor y una más rápida distribución del conocimiento, facilitando los temas de coordinación y reduciendo costos, y justamente para aprovechar los rendimientos de escala que genera este tipo de actividad económica. En este contexto, el libro propone 8 cosas particulares, 8 cosas específicas. La primera es que no se trata de investigar por investigar, sino que la investigación debe ser pertinente, la investigación debe ser aplicada en función de las necesidades y potencialidades del país. El segundo punto es que en este esquema que se propone, la información y el conocimiento se convierten en ejes para la generación de riqueza y la redistribución de la misma. Es por eso, por ejemplo, que cobra completa racionalidad el tema de la democratización de la educación superior. Son esenciales, pues, los procesos de transferencia social de la investigación mediante incentivos adecuados que hagan que las ganancias sociales sean mayores que las ganancias privadas. Y este es un punto muy importante al que me referiré al final. Se debe permitir, pues, a los países, a los territorios, utilizando el lenguaje del libro, que tengan capacidad de dominar sus propios medios tecnológicos y otorgar
privacidad en el manejo de información y seguridad en su circulación, por lo que cierta infraestructura tecnológica y cierta institucionalidad tiene que ser provista y controlada por el Estado. Eso es innegable. Es central en este proceso también, y este es el quinto punto, una agresiva inversión pública en talento humano y en el desarrollo de sus capacidades, aspecto que se está ejecutando en la política pública ecuatoriana. Un sexto punto que propone el libro también es el relacionado con que no se debe separar el sistema de educación superior del sistema de innovación. Un séptimo aspecto se relaciona específicamente a los modos de financiamiento. Se menciona el rol de la banca pública, en particular, el rol que podría tener una banca pública específica, tema sobre el cual varias veces conversamos personalmente con René y no siempre estuvimos de acuerdo, e incentivos para que se pueda asumir riesgos por parte del sector privado, así como subsidios, capital de riesgo, participación accionaria, incentivos tributarios, participación del Estado en regalías, compensaciones a particulares, tipos plurales de propiedad intelectual, entre otros elementos. Finalmente, el octavo aspecto menciona la forma institucional de la gestión del conocimiento y se propone una forma de gestión de acuerdo a distintos tipos de bienes, bienes ligados a la garantía de derechos, bienes de biodiversidad y patrimonio, bienes ligados a los sectores estratégicos y los demás bienes, con instrumentos como el carácter público de que toda investigación no protegida por modalidades de propiedad intelectual debe ser hecha pública, licencias obligatorias, titularidad de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Brevemente, eso es lo que recoge el libro en cuanto al instrumental económico y de política pública con el que se puede ejercer este modelo que se plantea de gestión de conocimiento. Y como toda obra que hace nuevos planteamientos, hay aspectos que quedan abiertos para la discusión y para futuras elaboraciones, así como también para el ejercicio práctico y cotidiano de la política pública. A manera de conclusión, me voy a referir a 4 elementos que me parece que deberían trascenderse, no solo en el libro, sino también para discusión y debate posterior. Uno específico del libro es que en varios aspectos se menciona el término de altos estándares de propiedad intelectual, sin explicitarlos ni hacerlos específicos. En este sentido sí me queda la inquietud, y dada la acertada crítica que el libro hace al sistema de propiedad intelectual, de a qué se refiere este término altos estándares, especialmente si se refiere al resto de bienes, el resto de bienes que se producen en una economía. Entonces, haría falta pues completar este aspecto y hacerlo más explícito en cuáles son esos instrumentos y cuáles son esos altos estándares. Una pregunta que nos debe quedar a todos después de leer este libro es: ¿son suficientes los mecanismos institucionales y los instrumentos planteados en este libro para superar algo que no se lo menciona expresamente en el libro, pero que está detrás? Es para superar la estructura de poder económico, político y social que ha hecho que la economía ecuatoriana permanezca en el estado en el que se encuentra actualmente y en el que estamos luchando cotidianamente por salir. ¿Es suficiente, pues, disociar totalmente al Estado y a la universidad de los poderes económicos tradicionales? Creo que son inquietudes que, especialmente para quienes tenemos la oportunidad de hacer en cierto momento el ejercicio de política pública, nos quedan flotando en el aire como cosas inacabadas y como cosas en las que tenemos que ir más a fondo. Un tercer aspecto es que ¿cuáles son los mecanismos específicos para definir la pertinencia de la investigación científica? Aquí me queda una duda, y es que para debate, es un territorio propenso a la discusión respecto a la preponderancia o no que deben tener los estamentos públicos frente a la esfera privada. Quizás este es el tema más complejo a resolver, y quizás este es el tema en el que pueda haber más disputa, pero quizás es el tema más importante también, al menos en una etapa inicial de este proceso. Y finalmente, con esto concluyo,
¿Cuáles van a ser, pues, los incentivos que hagan palpable que los beneficios sociales sean mayores a los privados? Pero fundamentalmente que el actor privado vea que es así. El que esto sea algo que los actores privados puedan ver y experimentar se vuelve un tema clave para el éxito de cualquier política pública, pues el hecho de que un actor privado siga viendo que el beneficio propio y el lucro propio es más alto que cualquier beneficio social puede echar por tierra cualquier tipo de iniciativa de esta índole. No quiero concluir sin dejar una felicitación por las reflexiones que levanta la lectura del libro y compartir con ustedes estos pequeños comentarios que he tenido la oportunidad de hacer. Muchísimas gracias. La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, obra del economista René Ramírez Gallegos.